Para este video hablaremos sobre la modernidad líquida explicada por Bauman, un sociólogo y filósofo polaco influenciado por la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Este nos dice que la modernidad líquida se explica como la inestabilidad de todas las instituciones sólidas. En este video acotaremos en la variable del trabajo y cómo estas prácticas líquidas del campo laboral desembocan en el suicidio. Decidimos escoger este trabajo pues son impresionantes las cifras que se manejan en nuestro entorno inmediato, que es Ibagué. Todo esto teniendo en cuenta los altos índices de suicidios de la ciudad, entendidos no solo por factores psicológicos, sino también socioeconómicos. Por esto se nos es importante traer a Bauman a Ibagué, ya que con su tema de la modernidad líquida podemos ahondar sobre esos factores socioeconómicos determinados por las prácticas de esta modernidad líquida. Siendo así, ¿qué factores consideramos determinantes para explicar el suicidio en Ibagué? La idea de esta investigación, como ya lo mencionamos, es generar y por supuesto explicar la relación existente entre la situación de desempleo y la tasa de suicidios en Ibagué. Y es que el desempleo puede ser entendido desde este concepto de liquidez. La flexibilidad e inestabilidad laboral descritas por Bauman atraviesan los factores socioeconómicos y nos sirven de herramienta categórica para explicar el suicidio, no como un fin en sí mismo, sino como la consecuencia de diversas problemáticas que pueden ser explicadas desde el concepto de liquidez, bien sean edad, género o condición socioeconómica, esta última siendo tenida en cuenta como un agravante de la situación. Para el desarrollo de nuestra investigación decidimos remitirnos a cifras brindadas por Ibagué Cómo Vamos, un colectivo dedicado al estudio de diversos factores en la ciudad que se mueven entre lo social, lo económico y entre otros. Y por otro lado, nos remitimos a buscar respuestas en las personas del común que pudieran verse afectadas en sus experiencias personal por estas problemáticas. Bueno, yo lo asimilo como una categoría que intenta dar cuenta del comportamiento social contemporáneo, de las relaciones sociales en general y de algunas relaciones específicas, caracterizadas por la flexibilidad, la maleabilidad. Creo que va un poco en dirección, así no lo menciona, hasta donde recuerdo no lo menciona, pero va un poco en dirección a retomar esa idea de Marx de que todos los sólidos se desvanecen en el aire. Creo que va en esa dirección para hacer una caracterización como de si se quiere, de la liviandad de las relaciones humanas en estos tiempos contemporáneos. Bueno, Bauman, digamos que ha sido un sociólogo, pues hay que destacar que ha logrado meterse mucho en la cultura popular. Es decir, si logras hacer un meme que se reproduce, ya digamos, estás ganando un lugar en la sociedad, y en la sociedad más, en los términos más populares, no es pop. Y digamos que el concepto de Bauman, una sociedad líquida, una modernidad líquida, se hace bastante atractivo, digamos, para las generaciones, las generaciones actuales, porque de alguna forma muchos se sienten identificados con esa liquidez. No es como muy difícil, digamos, en las anotaciones y en los conceptos de Bauman, sentirse un poco como reflejado. Inclusive estando en sociedades donde esa liquidez, digamos, no se dan los mismos términos en las que lo plantea Bauman, porque Bauman lo plantea más que todo para sociedades donde existió esa modernidad sólida, ¿sí? Y pues digamos, esa licuefacción de la que él habla, es una metáfora que él recoge de la ingeniería, sobre todo la ingeniería de suelos, más diría yo que está más anclada a esas sociedades donde sí se solidificó esa modernidad. La modernidad sí logró generar esos sólidos vínculos institucionales, que son los que ahora pues, el autor viene a plantear como que se vuelven líquidos. Entonces, un poco, digamos, el atractivo de esos conceptos, claro, digamos, está muy dado porque las generaciones recientes de alguna forma pueden aprenderlo, se pueden identificarlo mucho más rápido en su cotidianidad. Y digamos, esa liquidez de la que él habla que se da en las instituciones, las relaciones sociales, los diferentes intercambios de pareja que parecen ahora ser más transacciones que intercambios digamos, de sentido, de emociones, pues digamos,
son cosas que para muchos son muy propias de su cotidianidad, de su ritmo de vida, y eso es un poco lo que ha hecho que este concepto de liquidez, digamos, haya calado tanto en el imaginario popular contemporáneo. Para explicar de lleno la relación que pretendemos establecer en nuestra investigación entre el proceso de licuefacción y desempleo y suicidio en Ibagué, decidimos abordar el tema desde las cifras brindadas por los estudios del colectivo Ibagué Cómo Vamos. Ibagué Cómo Vamos tiene como propósito fundamental evaluar la evolución de la calidad de vida en la ciudad de Ibagué a través de una serie de indicadores objetivos y subjetivos, entre otras cosas para proveer información a las autoridades y a la misma sociedad civil de cara pues a los problemas que se presentan en la ciudad, para intentar incidir sobre el desarrollo de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y para mitigar las consecuencias de los problemas que aquejan a la ciudadanía. En este caso específico del tema sobre el cual ustedes me están indagando, en varios de los informes que hicimos precisamente se mostraba la preocupación alrededor de que no hay una política pública de salud mental en Ibagué. Había un acuerdo del año 2014-2015 que en realidad nunca se puso en práctica, y habían algunas acciones pero completamente aisladas sin que hicieran parte pues de un plan de atención integral a la salud mental, entendido como un problema no individual, sino como un problema de salud pública, es decir, los factores socioeconómicos que pueden incidir sobre este tipo de comportamientos. Y precisamente siempre llamamos la atención sobre el hecho de que era necesario en Ibagué, por las altas tasas de suicidio y de intentos de suicidio que presenta, pues que se desarrollara una política pública en materia de salud mental para afrontar ese problema. Según cifras del colectivo Ibagué Cómo Vamos, es posible evidenciar el trabajo hecho en materia de desempleo, pobreza y suicidio. En Ibagué, los niveles de pobreza no cesan. En los últimos años han aumentado considerablemente. Pasamos de un 17.3% de la gente en situación de pobreza a un 18.4% para el 2017. Por otra parte, las cifras de desempleo también se mantienen en aumento. Ibagué se ubicó en la segunda posición solo por debajo de Cúcuta. Y es importante mencionar que las altas cifras de desempleo oculto no hacen fácil la medición de los datos. Y por último, podemos ver que las cifras de suicidio con relación a la edad aumentan en las edades entre 29 y 59 años, etapa en la que se es más productivo para el sistema económico. Es por esto que podemos explicar el suicidio como consecuencia de problemas económicos y prácticas que han sufrido un proceso de licuefacción. Pues en los análisis preliminares de las cifras encontramos en primer lugar dos momentos. Hay unas tasas de suicidio que son relativamente altas hasta 2009, pero hay un periodo, el pico de suicidios es del año 2010 al 2014-15, y a partir del año 2016 empiezan a bajar un poco, pero los intentos de suicidio también son bastante numerosos. En términos de los rangos de edad encontramos que son personas las que lo intentan o que lo logran, son personas o muy jóvenes o relativamente mayores, son como los dos rangos altos, y allí encontramos un poco como las dos características: más problemas sentimentales en las personas más jóvenes y más problemas económicos en las personas mayores. En términos de los intentos, más mujeres que hombres, pero en términos de los suicidios consumados, más hombres que mujeres, quizás por la contundencia de los instrumentos o de los medios que utilizan para intentarlo. Y pues en el análisis que nosotros hemos hecho a partir de variables sociológicas y demás, encontramos que sin duda los problemas económicos son una variable central a la hora de explicar el aumento de los suicidios y de los intentos de suicidio. Ibagué es una ciudad que tiene unos problemas económicos bastante delicados, en particular lo que tiene que ver con los elevados niveles de desempleo y de informalidad. Pero no solamente eso, sino que en Ibagué la duración del desempleo es muy elevada, está por encima del promedio nacional. Es decir, aquí en Ibagué, cuando una persona pierde su trabajo, se demora demasiado tiempo en volver a encontrar un trabajo. Y los factores que se derivan como consecuencia de la desesperación por no conseguir un trabajo y demás pueden tener un impacto fuerte sobre la sensación pues, de que la única salida a esa situación es el suicidio. Entonces creo que ahí hay una beta de análisis importante para estudiar el fenómeno. Además porque
En lo que nosotros revisamos de documentos de la OMS, encontramos que el suicidio es más común en las ciudades grandes, ¿no? Un poco los ajites de la vida de las ciudades grandes y demás inciden que la gente viva un poco aburrida y termine finalmente quitándose la vida. Entonces es particularmente llamativo el hecho de que aquí en Colombia las ciudades que tienen los intentos o las tasas de suicidio más altas no sean las más grandes, sino ciudades intermedias como Ibagué. Creo que ahí hay un tema para investigar a fondo, porque iría un poco, entre comillas, en contravía de lo que han dicho instituciones como la Organización Mundial de la Salud en términos de que predominan más los suicidios en las ciudades grandes, pues donde la vida cosmopolita arrastra a la gente a ese tipo de situaciones y no tanto en el caso de ciudades más pequeñas. Y ahora bien, saliéndonos un poco del panorama académico en Ibagué, pretendemos mostrar las relaciones que hemos encontrado entre la teoría de Bauman y el panorama laboral. Bueno, les comento, llevo trabajando para la empresa 4 años. La modalidad que tengo actualmente es un contrato a término fijo. Cada año tengo unos contratos por 3 meses que se renueva, que tengo 4 vigencias que se renuevan en el año. Pero entre cada año solamente puedo laborar no más en la empresa 9 meses o máximo 11 meses. Porque si me paso de ese tiempo, ya el reglamento de la empresa dice que la persona que labore de corrido un año, o sea 12 meses, ya tendría un contrato a término indefinido. Y pues la empresa lo que busca actualmente es tener gente con contrato a término fijo. Pues realmente no he sentido que he tenido estabilidad laboral, porque pues mientras estoy en el periodo de trabajo, pues uno dice, bueno, ahí tengo un momento como de tranquilidad, pero en el momento que tengo el receso, que puede ser un mes, mes y medio, a nosotros no nos aseguran que nos van a volver a contratar, entonces nos liquida, no tenemos prestaciones ni nada, y pues en ese momento de ese mes y medio empieza la incertidumbre, entonces uno dice, ¿será que sí lo van a contratar o no lo van a contratar? Entonces pues eso no es tener estabilidad laboral. Pues yo creo que esa variable económica de los problemas para conseguir trabajo, para satisfacer un nivel de ingreso mínimo y demás son determinantes. En este sentido, Ibagué tiene una tasa de desempleo muy alta, explicada no solamente por la estructura productiva que es muy débil y que genera pocos empleos, sino también por el hecho de que en Ibagué una buena parte de la población, más del 60% de la gente que trabaja, no gana el salario mínimo. Entonces eso hace que mucha gente tenga que salir a miembros, entre comillas, secundarios del hogar desde el punto de vista laboral, tienen que salir a buscar trabajo y eso crea presiones muy fuertes sobre el mercado laboral, y en una ciudad que no tiene una estructura industrial fuerte, pues eso hace que el desempleo tienda a ser no solamente bastante elevado, sino, insisto, bastante prolongado. Entonces, para que una persona consiga un empleo tarda demasiado tiempo y pues eso genera una serie de situaciones de desesperación que pueden conducir al suicidio. O sea, estamos en el capitalismo, estamos en una sociedad capitalista en la que buena parte de la vida se va en función de sobrevivir, es decir, en función de tener un trabajo que permita satisfacer una serie de necesidades materiales y de otra naturaleza, de modo tal que no conseguir trabajo se convierte en un factor enorme de frustración tanto social como individual, que puede incidir en que efectivamente eso se traduzca en unos niveles de suicidio más elevados. En otras ciudades parecidas a Ibagué, que también tienen tasas de desempleo relativamente altas, se presenta un fenómeno similar, no con la misma magnitud de Ibagué, pero también relativamente altos. Habría que preguntarse, habría que investigar más a fondo por qué en Ibagué es particularmente alto, o sea, más alto que en otras ciudades donde tienen también problemas relativamente similares en materia de desempleo. En conclusión, podemos evidenciar que la liquidez permea el contexto laboral en Ibagué, al punto de crear un sentimiento general de frustración, que termina por elevar las cifras de suicidios, convirtiendo lastimosamente a Ibagué en una de las ciudades que lideran esta penosa lista. Es decir, Ibagué nos sirve de escenario para evidenciar las relaciones sociales e inestables características de la sociedad contemporánea que nos plantea Bauman en su teoría de la modernidad líquida.